Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Fíjense lo que dice aquí, sus vestidos, su ropa, se volvió resplandeciente, muy blanca como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Eliseo, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre fuese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar los muertos. Por supuesto, vamos a continuar la semana que viene en este pasaje de la transfiguración, pero me llamó la atención esta última parte. Ahora vamos a ir al principio, pero en la última parte, cuando Jesús les dice, no le comenten a nadie la transfiguración, lo que vieron, sino que aguarden hasta que yo resucite de los muertos. Y dice que ellos guardaron eso, no lo dijeron a nadie, pero se quedaron los discípulos, ¿qué? Discutiendo qué sería aquello de resucitar los muertos. Es decir, porque era un tema conflictivo, no entendían bien. Algunos, los saduceos, otros decían sí, se puede resucitar un muerto, los otros decían no, es imposible, eso es una herejía, es imposible. Pero me llama la atención la actitud que tenían, que en vez de hablar discutían. ¿Conocen gente que en vez de hablar discute? Sí. Y el énfasis acá es la discusión. El énfasis es, no hablaban, discutían. El que discute es que uno quiere tener la razón, quiere sobresalir. Quiere manifestar que sabe más. Quiere manifestar que tiene su verdad. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos va moldeando en algún momento de la vida es aprender que las discusiones no llevan a nada y que a medida que uno va teniendo ese carácter de Cristo que estábamos hablando, que nos trae la palabra, el carácter de Cristo es manso y humilde. O sea, en vez de discutir y cada vez levantar más la voz y querer sobreponerse y tener razón y que el otro diga, sí, tenés razón. Yo estoy totalmente equivocado, soy un ignorante, tenés la razón. Entonces uno dice, ahora sí, ahora sí. ¿No? Pero para eso se levantó la voz, se discutió fuerte, hasta el punto que la Biblia deja de hablar de esto de la resurrección y habla de la discusión entre los discípulos, ¿no? Pero el carácter de Cristo, el carácter que debemos tener cada uno de nosotros es el carácter, al fin de cuentas, de no lograr por discusión un ámbito de querer tener la razón, sino decir, bueno, Señor, tengo tu paz y tu mansedumbre, a fin de cuentas eres el que va a mostrar por los frutos la verdad, ¿no? Entonces, el texto de hoy es muy, muy, muy importante porque es una experiencia única en la vida de Jesús, extraordinaria. Siempre hubo manifestaciones extraordinarias en la vida de Jesús. Por ejemplo, sanar leprosos, sanó a muchos, sanó muchos ciegos, sanó enfermedades de paralíticos. Pero este evento fue único y irrepetible, nunca más se manifestó esta extraordinaria situación, tremenda. ¿Qué situación? Pedro 6 días antes le dijo a Jesús, porque Jesús le preguntó, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
6 días después, Jesús llama a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3 discípulos no es casualidad que los llamó, porque ya habían estado con Jesús en momentos. Jesús tenía 12, dentro de los 12 tenía 3 más cercanos, más íntimos. Compartía con ellos momentos más cercanos. Por ejemplo, en el momento del Getsemaní, llevó a esos 3 mismos discípulos a estar con Jesús. También ellos estuvieron en algunas de las sanidades, como la casa de Pedro, también estuvieron ellos 3. Y cuando uno estudia la Biblia, la vida de esos 3, Pedro terminó siendo la llave que abrió el evangelio a los judíos después del Pentecostés. Recuerden que la fiesta del Pentecostés, los discípulos estaban unánimes juntos orando y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos y Pedro comenzó a predicarle a los judíos por primera vez, hablándoles del amor de Dios. Después Pedro siguió hablándole a los samaritanos y a los gentiles. Santiago, que lo que se habla es que el libro de Hechos terminó siendo uno de las cabezas de la iglesia y Juan terminó escribiendo el Apocalipsis, o sea, terminó recibiendo la revelación de los últimos tiempos. Y es interesante que el Señor los trajo cerca de Él. Hoy Dios nos quiere atraer a su presencia. Hay una de las canciones que deberíamos cantar que dice, atráeme a ti. Porque cuando uno es atraído, Jesús lo llevaba cerca de Él. Pero cuando uno lee la historia se da cuenta que no es casualidad. Los llevaba cerca porque había algo glorioso que iba a hacer con ellos. Cuanto más cerca de Jesús estamos, más claro vemos los planes de Dios. Así que yo estoy expectante de las cosas gloriosas que van a ocurrir en sus vidas. Cuanto más cerca de Él estamos, más podemos conocer su voluntad. Más podemos conocer su voluntad. Estos 3 discípulos tuvieron un tiempo tremendo. Pedro había visto una revelación, dijo, tú eres el Mesías. Pero ahora estaba viendo la revelación no de lo que el Señor, su misión, lo que iba a ser su misión, sino que iba a tener ahora la revelación de su naturaleza. Era el Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la experiencia fuerte que tuvieron? Tuvieron la experiencia de ver a Jesús transfigurado. En el sentido de que su cuerpo, sus vestiduras, cambiaron de color. Tremendo, ¿no? Imagínense en esa época. Qué experiencia que Jesús les dice, vamos a ese monte alto. Oscura la noche. Seguro con antorchas subieron a la cumbre del monte. Y cuando todo estaba oscuro, de repente el cuerpo de Jesús, y dice la Escritura en el libro de Mateo que su rostro brillaba, su ropa comenzó a ser blanca, cambió de color, un hecho asombroso. Si le hubiésemos preguntado, o tal vez alguna vez usted lo ve a Pedro en la eternidad, pregúntele, ¿cuál fue de las experiencias? ¿Viste a Lázaro resucitado después de 4 días? ¿Viste la multiplicación de los panes y los peces? ¿Viste las tormentas que se calmaban al instante? ¿Cuál fue la experiencia más impresionante? Seguramente te va a decir, fue cuando estuvimos en el monte de la transfiguración. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y mientras estábamos mirando a Jesús, de repente vinieron Moisés y Elías. Vinieron 2 personajes importantes, 2 de los más representativos, héroes de la fe. Y ellos ahí tuvieron otra revelación más. Porque ¿cómo se dieron cuenta que eran Moisés y Elías? No había Instagram, no es que ya le habían visto la foto. Ahí se trasladaban los mensajes, pero no estaba la foto de Moisés abriendo el mar. ¿Cómo lo supo? Las cosas tremendas que hace Dios. Y Elías,
el tremendo profeta que allí en el Monte Carmelo oró y le dijo, para Dios no hay nada imposible, nada es imposible. Y mandó al asistente a ver si iba a llover y le decía no. Vino 6 veces con malas noticias. 6 veces le dijo, ve hacia allí porque seguramente viene la lluvia. Y 6 veces le vino a decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pasa. Y así es la vida cristiana. Salimos de aquí con todo, pero el mundo te dice, nada, no pasa nada. Aumento, no hay aumento. Posición, no hay posición. Ascenso, no, para vos no. Y todo, no. Y el enemigo te dice, ¿viste? Oraste, está la gloria. Y todo lo que dice el pastor está muy bien, pero no pasa nada. No pasa nada. Oraste por la persona enviada del cielo para tu vida y nada. Nada. Una, otra vez, pero de repente, dijo, no, ahora sí, es lo que estamos esperando. Una pequeña nube que es la señal que algo viene, la respuesta de Dios viene. Así que créale, porque la respuesta, el llamado, el fuego, el propósito, viene. Ahora, es la controversia entre el espíritu del mundo y el espíritu de fe nuestro. Acá salimos llenos de fe, la fe a full. Pero después salimos al mundo y le decís, ¿cómo me ves? Mal. Sí, el mensaje del mundo es nada. El mensaje de la palabra es, el Señor está contigo, la nube de gloria, la presencia de Dios, el fuego de Dios. Es esa. ¿Qué mensaje vamos a escuchar? ¿Sobre qué cimiento nos vamos a parar? Es el cimiento de la palabra de Dios que permanece para siempre. Wow. Así que vieron o reconocieron por revelación, porque no es que habían visto la cara en algún evento. Estamos hablando de mucho tiempo adelante, de Moisés y de Elías, pero ahí apareció Elías y Eliseo. Para mí fue tan fuerte lo que vivieron esos tres, que San Juan, en el capítulo 1, 14, en el evangelio que escribió uno de ellos, él escribió un evangelio que es el evangelio de Juan 1, 14, dice, y el verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron su gloria. ¿Qué pasó ahí? Como les dije, Jesús estaba vestido de 2 naturalezas. La naturaleza humana, que tenía esa ropa normal, y dentro tenía una naturaleza divina que nunca se dejó ver. Pero en ese momento, por la voluntad de Dios, salió lo de adentro hacia afuera y la ropa se transfiguró. Se produjo una metamorfosis, es la palabra. Y se transfiguró a un ser glorioso. Tremendo. La gloria y la visitación de Elías y de Moisés. Vino, por supuesto, Moisés representaba la ley, la palabra, el mensaje de Dios, la liberación del pueblo de Israel. Y es interesante que Moisés, que no pudo entrar a Canaán, allí entró a Canaán y se paró en Canaán en los tiempos de Jesús. Pero ya había experimentado una patria mejor porque venía de la gloria. Y vino en estado de gloria. Vino en estado de gloria. Elías vino en estado de gloria. Y eso es lo que va a pasar en los cristianos.
Por eso Jesús vino a pagar el precio del rescate para que nosotros vivamos de gloria en gloria. Y cuando nuestra vida termine aquí, vamos a tener una vida gloriosa. Así que, ¿cómo no vamos a darle gloria? ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a aferrarnos? Estamos perdidos, pero ahora vemos. Estamos ciegos y estamos cautivos, pero ahora somos libres. Otro evangelio narra este suceso en Lucas 9, 29. Dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Acá dice que Jesús oraba, en Marcos no, pero acá dice que Jesús cuando fue al monte fue a orar. Como dije, fue un monte de gloria y fue a orar. Su rostro se hizo otra y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Cambió de color el vestido de Jesús y se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Eran mortales que uno fue trasladado, el otro resucitó, pero cuando volvieron, ya volvieron con un nuevo estado, que es el estado glorioso. Volvieron en gloria. Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Empezaron a hablar con Jesús, Moisés y Elías, y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Qué tremendo, ¿no? Un hecho asombroso. Estaban hablando de su partida. La palabra partida es la misma palabra. Estaban hablando a Jesús de la partida que iba a tener en Jerusalén. Y la palabra partida es la misma palabra que se utiliza en partida de Moisés. Está diciéndole que él se está preparando para ser quien libere a nosotros de la esclavitud. Así como Moisés liberó al pueblo judío, Jesús vino a darnos la victoria, a morir, a llevar nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras transgresiones, el acta de decreto que estaba contra nosotros, clavándolo en una cruz, nos dio la victoria, y allí murió y resucitó en ese levantamiento y gloria. Es allí que Él produce la partida, produce la liberación. Nosotros somos libres. Al conocer la verdad nos hace verdaderamente libres. 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 Para danzar, libres para correr, libres para predicar, libres para adorar. Vamos, dale. Amén. Así que hasta ahí, en este momento glorioso, terminamos hoy. Y nos preparamos para la próxima semana, por esta misma hora y este mismo canal, para seguir la parte también muy poderosa de la transfiguración. Pero imagínense, vamos a ponernos en el lugar de los discípulos mortales, Pedro, Jacobo y Juan, que ni idea. Jesús les dijo: vamos al monte a orar. Vamos, Señor, vamos a orar. Subieron, lo vieron a Jesús orar como siempre, y de repente lo ven que se transfigura por primera vez. Único, extraordinario, todo su cuerpo se vuelve glorioso, hasta su ropa cambia de color, ya fue tremendo. Se quedaron así y de repente más tremendo porque aparecen Moisés y Elías, más tremendo todavía. Y de repente, cuando ya el corazón estaba bastante asombrado, de repente otro nivel de gloria porque viene Dios y los cubre con otra nube más. Los rodea con otra nube de gloria y de esa nube una voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Uno de los relatos dice que Pedro
Jacobo y Juan cayeron en tierra postrados ante tanta revelación. Y de alguna manera, para concluir y cerrar mi pensamiento esta noche, es que esta es la actitud que tenemos que tener nosotros hoy. Usted dice, pastor, ¿qué provoca Dios con esto? Que así como ellos cayeron postrados, asombrados, sin palabras, así tenemos que vivir nosotros, con ese nivel de entrega, con ese nivel de decir, Señor, me rindo porque sé que tú vienes a darme vida y esta vida humana mía es una parte de mi vida. Y yo quiero vivirla guiado por tu presencia, rodeado de tu amor, de tu misericordia. Y gracias porque esa es la actitud, que el Señor nos dé ese amor y esa comprensión, que hacer la voluntad de Dios y rendirnos a su palabra es lo mejor. Amén. ¿Por qué no se pone en pie por un momento? Fuerte ese aplauso al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Y allí en Mateo 17:6 dice, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 17:6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mateo 17:6. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Qué tremendo, ¿no? El versículo anterior. Que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, no temor al miedo del escenario, sino temor reverente ante toda la manifestación de la gloria del Señor. Así que levante sus manos. Te adoramos, Señor, te alabamos. Te bendecimos, te damos gloria esta noche, Señor. Y que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, sabemos que hay siempre un nivel de mayor consagración, mayor entrega, mayor temor reverente a la palabra, a tu voluntad, a tu espíritu. Señor, te pedimos que ese estilo de vida sea el que nos acompañe durante este mundo. Señor, que podamos tener la revelación de tu gloria, pero también una entrega a tu voluntad. Señor, yo te pido por cada mano que se levante, cada mano que te adora, llénalas de bendiciones, porque ellos han decidido hacer tu voluntad, han decidido vivir para ti. Y yo te pido, bendícelo, Señor. Señor, que yo pueda tener más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Que haya más liberación, más sanidades, más resplandor de tu gloria en esta generación, Señor. Usa a cada hermano que está aquí. Esta es una noche tremenda, porque acá también estamos en ese monte. Llévanos más cerca de ti, Señor. Llévanos más cerca de tu gloria, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu gloria y de tu presencia. Quiero más de ti, Señor. ¿Cuántos dicen hoy, pastor, yo reconozco que necesito rendirme más al Señor? Necesito hoy su ayuda para poder estar más cerca de Él, más cerca de su palabra, más cerca de su voluntad y ser limpiado por la sangre de Cristo. Yo necesito que Dios me cambie, necesito que Dios me transforme, necesito que Dios me purifique, necesito que Dios me renueve. Dígaselo. Yo no puedo orar por usted, es el momento suyo. No es algo que yo puedo hacer.
Sí, hoy entendí que el plan de Dios sigue adelante. Muchos de ustedes son como Pedro. Cada día que lo traicionó al Señor sentía vergüenza. Pero un día vino Jesús y le dijo: Pedro, resucité para darte restauración. Muchas personas aquí necesitan perdón. Necesitan sacar la carga, la culpa, el peso, el trauma. Esta es la noche para que su gloria te visite. El don sigue estando. La gracia sigue estando.